Estas semanas hemos estado tratando de hablar el asunto de la familia, el tema de la familia y tratar de exprimirle un poco a la palabra de Dios, ver qué nos enseña la palabra del Señor sobre este tema, porque todos vivimos inmersos en una familia y Dios quiere bendecirnos. Y hay un montón de principios en la palabra de Dios acerca de la familia. Entonces, todos anhelamos que Dios bendiga a nuestra familia, yo creo. Sin embargo, no siempre Dios nos bendice y la razón es porque nos hace falta entender cuáles son los requisitos o las condiciones o la plataforma sobre la cual Dios nos puede bendecir. Entonces, Dios no nos bendice nada más porque lo anhelamos, sino porque hacemos las cosas a su manera, ¿ve? Entonces, ese es el propósito de este mes que hemos estado hablando acerca de la familia. Y bueno, hermanos, estamos terminando ya los últimos mensajes, ¿verdad? Hoy y el domingo en la mañana tenemos los últimos mensajes acerca de la familia, y el domingo en la tarde ya vamos a empezar a una nueva serie de predicación. Vamos a estar estudiando el libro de Filemón. El libro de Filemón vamos a estar estudiando unos 2 meses o 3 meses más bien, este libro. Muy cortito, pero muy desafiante ahora que lo he estado leyendo. Bueno, vamos ahí al segundo libro de Crónicas, capítulo 21, por favor. Déjenme leerles los primeros 6 versículos, mis hermanos, y quiero que detecten algunos detalles. En primer lugar, ¿de qué rey habla? Usted recuerda que el libro de Crónicas habla de los reyes o de la monarquía de Israel y de Judá, y todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es para nuestro propio beneficio. Entonces, vamos a ver de qué rey habla, quién era su papá y cómo terminó esta persona, ¿no? Y acuérdense que todas las cosas tienen razones por las cuales ocurrieron. Entonces, trata de ver qué es lo que dice este texto y oramos y le pedimos a Dios su ayuda, ¿le parece? Dice la palabra de Dios así: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Subraye esa frase final, ¿verdad? Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de estudiar tu palabra. Nos interesa saber un poco de la vida de Josafat y de la vida de Joram, pero en realidad no venimos con la finalidad de aprender de estas dos personas hace siglos o milenios más bien. Más bien nos interesa saber cómo la vida de estos dos hombres nos puede enseñar a nosotros cómo llevar una buena familia. Bendice, Señor, las familias que estamos aquí. Ayúdanos, porque no es nada fácil criar y edificar una generación, una familia que te tema, que te siga. Y por eso te ruego, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra, a temerte, a sacar buenas lecciones para nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, todos quisiéramos que nuestra siguiente generación fueran hijos espirituales. Y anhelamos que los papás espirituales
tengamos hijos espirituales. Ese es nuestro deseo, nuestra finalidad. Y si usted tiene hijos, yo estoy casi seguro que si usted es una persona que teme a Dios, ama a Dios y cree en el Señor, anhela que sus hijos sean espirituales. Padres espirituales anhelan tener hijos espirituales. Sin embargo, desafortunadamente no siempre se produce esto. Y lamentablemente hay gente creyente que teme a Dios, que ama a Dios, que cree en el Señor, y sin embargo sus hijos no tienen mucho interés en las cosas de Dios, no son hijos espirituales. Y esta es una de las cosas que todos tememos, o al menos algunos podríamos decir: yo quiero que mis hijos estén en buen camino, que yo trato de ser espiritual, yo quisiera que mis hijos también traten de ser espirituales. Desafortunadamente no es siempre así. Recuerdo hace algunos años haber ido a predicar a una conferencia de jóvenes allá en Cozumel. Estuve ahí unos 3 días y algo que a mí me impactó muchísimo es que un pastor, había unos 10, 12 pastores ahí trayendo sus jóvenes, y un pastor me platicaba, lo conocí en esa ocasión, y él me platicó que él tenía 3 hijos y que él había estado en una ciudad muy perversa en México, y él decía: pues 2 de mis hijos se fueron al mundo. Y cuando él decía eso, en mi corazón tuvo mucho miedo, porque mi hija Ariel acababa de nacer, Yatni todavía no nacía, y en mi corazón hubo miedo, porque yo dije: ¿cómo es posible que un hombre de Dios, un pastor, alguien que le sirve, sus hijos no quieran saber de Dios? Y es algo que a mí me causó mucho miedo en mi corazón, y algo que tal vez algunos papás también puedan compartir, ese miedo y ese deseo también, miedo de que sus hijos se alejen de Dios y ese deseo de que nuestros hijos vayan bien. Ahora, algo que yo observo en la Biblia, hermanos, es que el hecho de que un papá sea una persona espiritual no es garantía de que sus hijos sean espirituales. Eso es algo que tristemente la Biblia también enseña, y que puede haber muchas razones. Una vez un pastor decía que una de las razones por las cuales los hijos no quieren saber nada de Dios, decía este pastor, es porque los padres son incoherentes en su vida, porque son una persona en la iglesia y luego en casa son otra, y los hijos ven la hipocresía de los padres y dicen: yo no quiero saber de eso, yo no quiero eso para mi vida. Entonces este pastor decía, una de esas razones por las cuales papás espirituales no tienen hijos espirituales, porque no son coherentes, porque son una cosa afuera, son una cosa en la iglesia y en casa son otra. Y pues eso es algo que a todos nos debe de preocupar. Ahora, en la historia que acabamos de leer, hermanos, quiero que usted observe algo que a mí me llegó a mi corazón, porque habla de un personaje muy famoso en la Biblia, que es el gran rey Josafat. Si usted conoce de la Biblia, conoce de la monarquía judía, usted recuerda que hay al menos 8 reyes que se les considera buenos, que tuvieron una buena evaluación espiritual, porque el libro de Crónicas dice: y este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. ¿Se han fijado que cada rey de la monarquía judía o de la monarquía de Israel tienen una evaluación y dice: e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, o hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová? Entonces es algo que usted, cuando lea la Biblia en esta porción, trate de observar. Si era un buen rey, aprenda algo bueno. Si era un mal rey, evite algunas cosas que hizo este rey. Ahora, la cosa que a mí me impactó, hermanos, es que siendo el rey Josafat un gran rey, que muchos admiramos a él como persona, sus hijos, especialmente el heredero del trono, salió como un hijo que no quería saber de Dios. Un padre espiritual que tuvo un hijo que no quería saber de Dios. Y eso a mí me impactó, porque me hizo ver, bueno, ¿por qué se dan estas cosas? Porque yo no quiero que me pase a mí.
Y yo estoy seguro que usted tampoco quiere que le pase de igual manera a usted y a su familia. Pero entonces, ¿qué errores tal vez pudo haber cometido Josafat que usted y yo no queremos cometer? Ahora, primero quisiera ver, hermanos, algunos detalles sencillos de lo que leímos. A ver, vamos a ver el árbol genealógico, porque luego esto nos cuesta trabajo. A ver, el rey Josafat tuvo varios hijos. ¿Quién fue el hijo que pasó al trono? Joram. Ok, Joram. Ahora, Joram se casó, emparentó con una mujer que se llamaba Atalía, ¿sí? Atalía era hija de Acab. Ahora, a lo mejor algunos no saben de qué estoy hablando, pero algunos que han estudiado la Biblia saben quién es Acab. Acab era el rey del país del norte, Israel, entonces del país vecino, y Acab fue el hombre más perverso de la monarquía hebrea. Usted puede ver, la Biblia dice de Acab que no hubo ningún rey como él que se diera y se vendiera a lo malo. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de Josafat, un hombre espiritual, y su hijo Joram, que no quería saber de las cosas de Dios. Qué raro, ¿no? Qué triste. Y eso es lo que no queremos que nos pase. Ahora, déjeme empezar un poquito a describir acerca de Josafat. Yo decía que era un hombre de Dios. Quiero que nada más vea los últimos versículos antes de acabar el capítulo 20. Quiero que vea qué se dice de Josafat. Vea el versículo 31. Bueno, si quiere desde el 30 para que usted pueda un poquito entender mejor el asunto. Vea lo que dice la Biblia de Josafat. Dice, vamos a ver un resumen de la vida de Josafat. Dice el 30, y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios, fíjese la frase, su Dios le dio paz por todas partes. Entonces, la frase que quiero que usted observe, al ratito voy a hablar de esto, dice que Dios era el Dios de Josafat, ¿sí? Su Dios. A lo mejor usted dice, yo tengo a mi Dios, ¿sí? Bueno, así también decía Josafat. Josafat podía decir, Él es mi Dios, Jehová es mi Dios, ¿ok? El Dios de la Biblia es mi Dios, como cuando un cristiano dice, Jesucristo es mi Salvador, Él es mi Señor, mi Salvador, Él es mi Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces Josafat tenía un Dios, ¿sí? Su Dios, y su Dios le daba paz por todas partes. Ahora el 31 dice, así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahí está la frase que buscábamos. Delante de los ojos de Dios, ¿cómo fue la vida de Josafat? Anduvo en los caminos de Dios, hizo lo correcto, hizo lo recto, fue una persona derecha. ¿Sí está conmigo? Un hombre de Dios, un hombre que temía a Dios. Si usted estudiara la vida de Josafat, usted va a ser bien desafiado, y yo le animo a hacer eso. A lo mejor hoy en la noche o mañana en la mañana, lea qué dice la Biblia acerca de la vida de Josafat. No fue un hombre perfecto, pero fue un hombre que temía a Dios, que respetó a Dios, que se ve como este hombre de verdad anhelaba las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, este es un buen resumen. ¿Cómo me gustaría que de mí y de usted se hable eso, verdad? Que al final de nuestra vida, en nuestro epitafio, en la tumba se dijera Samuel Suárez Serrano, 1900... No lo digo porque van a hacer cuentas, ¿verdad? 2089, no sé, y que se dijera, este hombre hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Qué bonito sería que se dijera eso de nosotros, ¿ok? Entonces Josafat era un hombre espiritual, pero ahora quiero que vea a Joram, su hijo. Esto es lo que a mí me causó un impacto mental, porque la Biblia dice en el capítulo 21, que Joram, en el versículo 4, empieza siendo un joven que es subido al trono, tiene 32 años. En el versículo 3, o ¿dónde dice la edad? Déjeme ver, el 5, perdón. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, el país del norte, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab,
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se fija la evaluación? Tenemos un papá espiritual y su hijo no salió espiritual, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces, algo se rompió en esa generación, ¿sí está conmigo? Porque se supone que que nos parecemos a nuestros papás. Por ejemplo, a mí me gustan los idiomas. ¿De dónde los saqué? A mi papá le gustan los idiomas. Me acuerdo cuando yo era niño, mi papá me ponía el pizarrón y me ponía a estudiar alemán y me enseñaba algunas frases. Yo me acuerdo cuando era niño. Entonces, ¿de dónde yo saqué el gusto por los idiomas? ¿Por qué me gusta estudiarlos? ¿Porque soy inteligente? No. Dios me ha dado oportunidad de estudiar algunos idiomas, pero realmente el gusto lo saqué por mi papá. ¿Por qué me gusta ser ordenado, ser cuidadoso con los números, con las finanzas? ¿Por qué me gusta ser responsable con las finanzas? Porque mi mamá es una persona muy responsable en la economía, muy cuidadosa en los pagos que hace, muy íntegra en las finanzas. Entonces, eso me gustó de mi mamá. Yo trato de ser íntegro en las finanzas y no de verle un peso ni al de la basura, ¿verdad? Ahora, pero Josafat era un hombre de Dios. Mi pregunta para ustedes es, ¿por qué Joram, su hijo, no fue un hombre que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová como su papá? Algo se rompió, algo falló. Eso es de lo que quiero hablarle en esta noche. Algo falló Josafat. En algo falló Josafat de manera que su hijo Joram no amaba a Dios, no le importaba a Dios, no le respetaba, y fue un hombre realmente perverso. ¿Okay? Y quiero que pensemos un momento, porque ¿será posible que los errores de Josafat usted y yo los pudiéramos cometer? Y nosotros, yo creo que usted ama al Señor. Si no lo amara, no estaría aquí. Entonces hay algo en su corazón, y por eso que hay en su corazón respecto a Dios, usted está esta noche aquí, ¿sí o no? Y no nada más esta noche. Algunos de ustedes yo los conozco desde hace años, porque sé de su corazón, sé que aman al Señor. Pero entonces, ¿por qué Joram salió mal? Ahora, déjeme decirle qué tanto hizo Joram. Ya le dije qué hizo Josafat más o menos, breve, ¿verdad? Vamos a ver un poquito el currículum vitae, ¿verdad? De qué hizo Joram. Vea varias cosas que a mí me parecen alarmantes, siendo que el papá de Joram era un hombre que temía a Dios. Vea, por ejemplo, el versículo 4, que hace ratito le pedí que pudiéramos leer. Dice el versículo 4 que fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, fíjese, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. ¿Cómo es posible que apenas se le da autoridad a Joram y se quiebra a todos sus hermanos y a los príncipes de Israel? ¿Qué tipo de joven debió haber sido Joram? Perverso de corazón, de manera que mandó a matar a su propia sangre. Entonces, yo creo que este hombre tenía problemas muy graves en su corazón, como para mandar a matar. Yo trato de enseñar a mis hijas que se amen, y como todas las familias, ahí luego hay sus desacuerdos, sus peleas y todo, pero yo quiero que mis hijas se amen entre sí. Yo creo que usted también, pero algo pasó en Joram, que Joram no tenía ni un pequeño gramo, no tenía un gramo de respeto ni de amor por su propia familia. Mata a sus hermanos y a algunos príncipes. Entonces estamos conociéndolo, ¿verdad? El versículo 6 dice que anduvo en el camino de los reyes de Israel. Ahora, para los que no lo saben, cuando el reino de Israel se rompe en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se le llama Israel o Efraín o Samaria, y la capital era Samaria, y el reino del sur se le llama Judá, Jerusalén o el reino del sur. ¿Okay? Entonces se divide, y desde ahí todavía hoy, bueno, ya ni existe hoy el reino de Israel, ¿verdad? Pero se dividió, ¿verdad? Entonces 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Ahora, pero Josafat era el rey de Judá, ¿se acuerdan? Pero Joram no hizo las cosas como su papá.
sino empezó a admirar al rey del norte llamado Acab. Y si usted pudiera por un momento recordar, Acab era o fue uno de los hombres más perversos de toda la monarquía. Este hombre mataba a diestra a siniestra a quien quería, era berrinchudo, era idólatra, y bueno, su esposa Jezabel también era una fichita. Para los que conocen la Biblia, su esposa Jezabel, mire, si usted escucha el nombre de Jezabel en la Biblia, no es un buen nombre. Yo conozco gente que le ha puesto a sus hijos Jezabel, y yo recomiendo a los papás primero estudie, porque es como si usted le pusiera a su hijo Judas Iscariote, el traidor. ¿Quién le va a poner Judas Iscariote a su hijo? Nadie, porque sabemos que es un traidor. Entonces, Jezabel fue la mujer más perversa, ¿sí? Y cuando yo he escuchado que algunos le ponen, se oye bonito Jezabel, pues, pero yo no le hubiera puesto a mis hijas Jezabel, a ninguna, ¿verdad? Y quien conoce la Biblia, o quieren que a sus hijos le llaman el Chapito, el Chapo, o no sé, quiero que mi hijo sea como Carlos Salinas de Gortari. No creo, ¿verdad? No creo. ¿Ok? Bueno, Acab y Jezabel eran una pareja tremenda, y Joram los admiraba y los imitó. ¿Ok? Vea el versículo 6, dice, no nada más que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab, y luego dice, ¿por qué? Porque tenía por mujer a la hija de Acab. Entonces, Acab y Jezabel eran los suegros de Joram. ¿Sí está conmigo? Pa' suegrita, pa' suegrito que tenían. ¿Okay? Ahora, otra cosa más. Vaya al versículo 11. Ya, no leímos hace ratito esta porción, pero quiero que lo observe. Además de esto, Joram hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Está hablando, los lugares altos eran lugares de idolatría. Entonces puso altares de dioses, ¿ok? Ahora quiero terminar con una cosa más acerca de Joram. Joram tuvo un final muy triste. Vea lo que dice la Biblia en el versículo 18 y 19. ¿Cómo terminó Joram? Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, y muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Entonces, este es el resumen de Joram. Un hombre perverso, un hombre que imitaba lo malo, un hombre que no tenía principios, no tenía ni temor de Dios, no tenía aprecio por la vida, un hombre que se casó con una mala mujer, con una familia, pero sí bien perversa, y él sabía qué tipo de familia era, por cierto, y también termina Dios tratando con él porque se alejó de Dios. Por su alejamiento de Dios, Dios le permitió morir de una muerte muy penosa, ¿no? Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿qué falló en Josafat? Déjeme decirle rápido, 3 errores. Me tardé un poquito porque quería que usted comprendiera todo esto, pero ahora quiero que veamos rápido 3 errores que cometió Josafat, que son las razones por las cuales Joram hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Primer error. El primer error que yo veo aquí, hermanos, es que Josafat hizo un sobreénfasis en lo material. Josafat hizo un sobreénfasis en lo material. Ve el versículo 3. Fíjese qué dice la Biblia. Y su padre, ¿cómo se llama el papá de Joram? Josafat. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. ¿Cómo era Josafat como papá? Era muy generoso. Era de los que el hijo le pedía domingo
y le daba uno de 200. ¿Cómo me hubiera gustado tener un papá así, ¿verdad? Yo pedía a mi papá, ¿me das el domingo? Me daba 10 pesos. No sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Siempre en la escuela, siempre había alguien que llevaba mucho dinero y hasta le disparaba las papas y las sincronizadas y todas estas cosas a los demás, ¿verdad? Y a lo mejor usted no fue así, pero Josafat sí era así. Josafat decía, ¿qué tenis quieres? Josafat hacía un sobreénfasis y le dio muchos regalos a sus hijos. Ahora, no quiero que me malentienda aquí. No es malo que un papá o una mamá le quiera dar a los hijos comodidades, saciarles de las necesidades que tienen, darles oportunidades de estudio, pagarles algunos cursos. Algunos papás pagan un curso de inglés y de natación y de esgrima y de cualquier cosa porque quieren darles mucha preparación. Yo supe de una familia coreana que además de la escuela, a la niña la tenían en 7 clases extracurriculares a la semana. Entonces los coreanos son muy fanáticos del estudio. Entonces ahora, no me malentienda, no está mal darle lo que necesitan los hijos. Pero ¿sabe cuál fue el error de Josafat? Un sobreénfasis en lo económico. Mire, no es malo que usted le pueda comprar un celular a sus hijos, pero ese es un problema. Cuando usted nada más les da y les da y les da y no les da espiritualidad, los va a echar a perder. Okay. Josafat les dio herencia, ¿está conmigo? Les dio ciudades. Traducido a nuestro México lindo y querido, usted o papás pueden dar muchas comodidades a sus hijos, les dan buena comida, les llevan a comer afuera, les dan un celular, les dan una tableta, les dan una computadora, les dan buenos tenis, les dan buena ropa, les llevan a una buena escuela de paga y dan todo esto. Pero todo el mundo afuera es igual. ¿Sí está conmigo? Eso no lo hace buen papá o no lo hace un papá espiritual. ¿Está conmigo? Cualquier papá sin conocer de Cristo puede hacer eso, ¿sí o no? Aún gente perversa puede hacer eso. ¿A poco el Chapo no tenía bien a sus hijos? ¿No? ¿A poco no les daba lo mejor que él podía? Claro. Todo el mundo hace eso, pero mire, es un error sobreenfatizar lo económico y olvidar darles herencia espiritual. Este hombre les dio herencia física, ahí tenía sus terrenos, sus ciudades. Los hijos tenían ciudades, o sea, no nada más un terreno, no nada más una casa, tenían ciudades. Entonces era un hombre muy desprendido para con sus hijos, les daba todo. Y está bien, si se puede, adelante, pero ese es el error. Si usted les va a dar cosas económicas sin darles herencia espiritual, usted está cayendo en un grave error. Y no se sorprenda si en el futuro sus hijos no quieren saber de Dios. ¿Por qué? Por un énfasis en lo económico, dejando de lado un énfasis espiritual. Yo creo que un cristiano debería de heredarles la fe a sus hijos. ¿Ve? Herencia espiritual. Heredarles la fe. Estaba leyendo sobre Loida, una mujer que en la Biblia se ve que era una mujer de Dios, una mujer de fe no fingida, pero esta mujer nunca se ve que tuviera dinero. Es más, nunca se habla de su esposo, pero ella le enseñó a su hija bien. Su hija la crió en la fe y su hija se llamaba Eunice. A lo mejor tampoco usted ha escuchado a Eunice. No ha escuchado a Loida, no ha escuchado a Eunice, pero Eunice tuvo un hijo y Eunice se casó con su esposo era griego y tuvieron un hijito. Yo creo que le llamaban Timi, pero todos hemos escuchado de Timoteo. Timoteo, un hombre de Dios, pero ¿sabe por qué? Porque su mamá Eunice y su abuela Loida
le enseñaron de Dios. Hermano, hermana, usted debe de decidir qué tipo de herencia le va a dar a sus hijos. Y no está mal darles una herencia física, pero le voy a decir algo, déjeles herencia espiritual. Todo el mundo allá afuera piensa en dejarles cierta herencia a sus hijos, aunque no sean cristianos, ¿o no? Sí, claro que sí. Pero ¿quién se va a interesar por dejarles una herencia espiritual? Que usted les enseñe a temer a Dios. Yo creo que Josafat nunca se sentó con sus hijos de decirles, ámense entre ustedes y amen a Dios y sigan los 10 mandamientos. Yo creo que Joram o no sabía los 10 mandamientos, porque el séptimo es no matarás, o le valió y no quiso saber de Dios. Yo creo que fue muy triste. Y hermanos, yo creo que es un error muy grande de los papás cristianos enfocarse tanto en lo económico, no dejándoles herencia espiritual. Déjeles herencia espiritual. A mí me ha impactado, hermanos, cuando una mamá o un papá o una abuela hacen bien su chamba y les dejan herencia espiritual, tarde o temprano los hijos se van a acordar. Yo he conocido a varias personas que me han dicho, pastor, mi abuela me llevaba a la iglesia cuando era una niña. Mi abuelo me hablaba de Dios cuando yo era niño. Me acuerdo cuando mi mamá estaba y ella nos llevaba. Me acuerdo cuando nuestro papá nos hacíamos el devocional. ¿Sí está conmigo? Entonces la pregunta es, ¿qué herencia espiritual le va a dejar a sus hijos? Porque seguramente usted va a querer dejarles una herencia económica a sus hijos, aunque sea sus tenis favoritos, ¿verdad? Un terrenito, o una casa, un coche, o su playera de Goku firmada, o no sé, o su herencia. Yo le voy a dejar a mis hijas mi violín, ¿verdad? O no sé qué le quiere dejar usted de herencia. Pero yo sé que eso lo va a hacer. Pero mi pregunta para usted como cristiano es, si usted teme a Dios, ama a Dios, quiere y tiene una fe sincera, ¿qué herencia espiritual le va a dar a sus hijos? Porque un error fatal en las familias cristianas es que los papás no les dejamos herencia espiritual. Cuide ese error. Número 2, yo veo que no le dejó valores a su hijo, valores espirituales. Mire, hermano, cuando usted tenga a sus hijos o tiene a sus hijos, enséñeles constantemente valores cristianos que usted quiere que sus hijos tengan. ¿Qué valores? Bueno, hay muchos valores. Por ejemplo, yo creo que un cristiano debe enseñarle a sus hijos a ser honestos y no decir mentiras y no ser mal hablados. Yo creo que eso habla de la honestidad, pero enséñale a sus hijos. El problema es que si usted es chueco, ¿cómo sus hijos van a ser derechos? Pero si usted ha buscado ser derecho, enséñeles a sus hijos ser derechos. No deje que sus hijos crezcan como palmeras silvestres, que crezcan como cachorritos de la calle, que se crían en la calle. Usted enséñeles. No, pero es que todos mis amigos, qué bueno, pero tú no. No, pero es que, no, tú no. Y hermanos, hay algo muy importante en esto. Enséñeles, sí, la honestidad. Enséñeles, por ejemplo, a temer a Dios. Enséñeles qué es el temor a Jehová. Enséñeles también a ser personas íntegras. Enséñeles a que uno de los hábitos o hábitos espirituales que una persona que ama a Dios debe tener es leer su Biblia e ir a la iglesia. Porque mire, a lo mejor usted ama a Dios y teme a Dios, pero si usted es infiel en la iglesia, o sea, no es tan fiel, es inconstante, ¿sabe que sus hijos no van a cachar? A lo mejor creen en Dios, pero no la van a cachar porque usted les enseñó que no es importante la iglesia. Pero si usted les enseña, vamos a la iglesia, le felicito por estar aquí en esta noche, pero cuando una persona les enseña a sus hijos, es que en nuestra casa vamos a la iglesia los domingos, vamos los miércoles, constantemente estamos en eso, estamos leyendo la Biblia en la casa, le está enseñando que es algo importante. Entonces usted a lo mejor cree en Dios, pero no lee la Biblia, no le está enseñando a sus hijos buenos hábitos espirituales, ¿sí? No se sorprendan si después no sale bien la situación.
enséñeles a tener hábitos espirituales. ¿Son jóvenes? ¿Ya leíste tu Biblia? Vamos a la iglesia. No quiero ir. No, vamos. No te dijera que vamos al partido de fútbol o que vamos al parque, porque ahí sí, ¿no? Entonces, está bien ir al parque, pero también vamos a la iglesia. ¿Sí lo que estoy diciendo? Entonces, enséñeles hábitos espirituales. Lean la Biblia con ellos, no nada más la lean ustedes, leanla con ellos. Tráiganles a la iglesia mientras se dejen. No, pero viene con una carota. Mejor que venga con una carota a que se quede en la casa. Amén. ¿Ve? Enséñeles valores cristianos. ¿Qué hay acerca de convicciones personales? Acerca de una familia, acerca de la pureza. Enséñenle a sus hijos a que haya integridad o moralidad, de manera que puedan llegar a casarse y tener una buena familia y que no tomen malas decisiones de jóvenes. Entonces, enséñeles esas cosas. ¿Pero quién les va a enseñar? Uno. ¿Sí? Yo veo que Josafat les dio mucho dinero, pero no había valores en Joram. No había valores. Yo creo que nunca se sentó a decirle, mira, cuida a quién vas a tomar por esposa. Cuida con quién vas a hacer familia. Yo creo que nunca. Hubo una mamá que recientemente me dijo, habló con sus hijos, y a su hija le dijo, no me vayas a salir con algo, porque entonces pierdes todo. Y la estaba amenazando. Y yo pensaba, pues a lo mejor usted no lo entiende, pero es que no es su hija. y entonces esta hermana, queriendo que su hija salga bien, hablaba con ella y le explicaba y la amenazaba y le decía, si tú sales con esto, pierdes todo. ¿Okay? Y lo que estaba haciendo es enseñarle a su hija, ¿sí ve usted? Pero la cosa es que luego no enseñamos nada a los hijos, ¿no? Es más, le voy a decir algo que a veces nos cuesta un poquito de trabajo. Los papás deberían de dar educación sexual a sus hijos, no sus amigos, no la escuela y no su novio o su novia. La educación sexual se debería enseñar en la casa. No estoy hablando de hipersexualizar la casa, no estoy diciendo que a los 5 años ya les enseñe. Lo que estoy diciendo es, si usted le enseña, le va a enseñar bien, ¿no? No deje que sus amigos, que las amigas, que el internet, que el celular, que el Facebook les enseñe la sexualidad. Le tienen que enseñar los papás. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo eso, hermanos? Porque Joram se fijó en la primera guapa de posición acomodada que pudo haber encontrado. Y eso me lleva a un tercer error que cometió Josafat. Josafat no cuidó las amistades que él tenía, ni las de su hijo. Ahora, Josafat temía a Dios, ¿se acuerda? Y eso lo recto delante de los ojos de Dios. Pero hubo algo que hizo muy mal. Quiero que vea, hermanos, capítulo 20, versículo 35. Y quiero que note algo muy interesante, negativo, un error de Josafat. Y este es el último. Ya dijimos, el primer error fue que Josafat sobreenfatizó lo económico. Segundo error, no les enseñó valores cristianos. Y tercer error, no cuidó las amistades. Ve el versículo 35, dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque Josafat era un buen hombre, un hombre espiritual, pero tenía amistad con malos hombres. Ocosías era dado a la impiedad, al pecado. El rey Acab fue el más perverso de todos. Y luego Joram emparentó con Acab. Ahora, ¿y por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Mire, Josafat decía, yo amo a Dios, yo voy a hacer bien las cosas, pero no pasa nada en que tenga amigos con una mala vida. No pasa nada que me junte con una familia perversa.
y pasemos tiempo en su casa. No pasa nada. Ahora, esa fue la decisión de Josafat. Josafat, escúcheme, Josafat permitió mala influencia en la vida de sus hijos. Pero Joram no nada más lo permitió, Joram lo abrazó. Entonces, esto nos enseña algo, hermanos. Mire, alguien dijo esto: lo que la primera generación permite, la segunda generación lo abraza. Déjenme ponerle un ejemplo. Si usted permite alcohol en su casa, ay, pastor, pero nada más es una cervecita. Los cristianos toman cerveza. Es más, Jesús convirtió el agua en vino. Usted permite alcohol en su casa. No se sorprenda si uno de sus hijos termina hundido en los vicios y es su culpa. ¿Sabe? Le voy a decir algo personal. ¿Sabe dónde empecé a tomar alcohol yo? ¿Sabe dónde? El alcohol que encontré en la casa donde yo vivía. ¿Sí me escuchó o no? Ok. Yo ya no tomo, hermanos. El Señor me perdonó y me cambió. Pero es muy triste. La primera borrachera que tuve, la tuve en la casa de mi tía. ¿Okay? No con los amigotes, no en la casa del vecino, en la familia. ¿Sí ve lo que estoy diciendo o no? Lo que usted permite, la siguiente generación lo va a abrazar. ¿Me está escuchando o no? Escuché de una mamá que dijo, no, yo, en vez de que mis hijos aprendan allá afuera lo malo y allá afuera aprendan la droga, mejor yo le compro la droga y se la doy a mi hijo. Lo primero que me pregunto es si había algo arriba de su cuello, dentro de ese cráneo. Hermanos, tengan mucho cuidado con lo que usted permite en casa. Porque Josafat no emparentó con Acab. ¿Está conmigo? Era una mala familia la de Acab. No emparentó, pero Joram sí. ¿Sí está conmigo en lo que estoy diciendo o no? Entonces lo que usted permite en su casa, sus hijos lo van a abrazar. Por eso usted debe de cuidar las amistades que usted tiene, aunque sean familia. Hermanos, yo también tengo familia que no conoce de Cristo. Y hay familia que no es muy buena influencia para mis hijas. Y yo pongo distancia. Que me disculpe mi familia, los amo y lo que sea, pero yo pongo distancia. Porque yo no quiero que mis hijas vean esas cosas, ni que las experimenten. ¿Sí? Yo quiero que mis hijas vean que alguien está tomando y dice, está tomando papá, qué feo. Sí, qué feo, hija. Ay, pastor, qué persinado. Yo sé que se siente tomar y vomitar y ser una alcohólica, así que no me salga con cosas. Y si usted también conoce el pecado, no me salga con cosas. ¿Ok? Entonces, si yo quiero proteger a mis hijas del pecado, no me juzgue. Usted también póngase a proteger a sus hijos. Ay, qué persinados. Mejor ser persinados a perder un hijo porque uno permite cosas que no debió haber permitido. Hermano, tenga mucho cuidado, porque si sus hijos tienen en su recámara computadora o televisión, usted tiene que pensar muy bien lo que está haciendo, porque usted está permitiendo cosas que entren a sus hijos. Puede permitir, a través de la televisión o del celular o de la computadora, usted permite entrar muchas cosas a sus hijos. Y una hija o un hijo a las 12 de la noche conectado, viendo quién sabe qué, no se sorprenda si su hija o su hijo empiezan con adicción a la pornografía o se meten en problemas. No se sorprenda, porque fue su culpa. ¿Quién compró esa computadora o ese celular o esa televisión? La tiene en su recámara. A mí me enseñaron que es más sabio no tener televisión en la recámara. Yo no tengo televisión en mi recámara. Yo la tengo en la sala. Mi computadora está en la sala. No voy a meter mi computadora a mi recámara. Yo no voy a dejar a mis hijas tener su computadora. Cada una de mis hijas tiene su computadora, pero yo no voy a dejar que se metan a la recámara, que cierren la puerta y se pongan a hacer tarea. ¿Sí se ha fijado que los hijos se metan a su recámara a hacer tarea? 3 horas. 3 horas, pues, nah, mira. Te están viendo la cara y te estás chupando el dedo. Sinceramente, usted no está teniendo cuidado.
Josafat no tuvo cuidado de sus hijos, no tuvo cuidado de sus amistades, de con quién emparentaba su hijo, no tuvo cuidado tampoco de las amistades de sus hijos. Hermano, hermana, yo no soy dueño de su vida, yo le doy consejos. Cuide lo que sus hijos ven. Usted tiene el derecho, si usted se lo compró, si ese hijo vive en su casa, usted tiene el derecho de decirle, préstame tu celular, voy a revisarte tu historial, o voy a poner algunos filtros, o voy a hacer algunas cosas ahí. Usted tiene la autoridad de decirle a sus hijos, mira, tú puedes escoger los amigos que quieras, yo te voy a decir quiénes no. O sea, usted no le va a escoger las amistades, pero usted sí le va a escoger quién no, ¿sí? Usted no le va a escoger con quién casarse o con quién tener novio, pero usted sí tiene la autoridad de decirle con ese no. No sea débil, no sea miedoso. Mire, si yo sé que hay un hoyo de 1 metro adelante, yo sí le prohíbo a mi esposa, ¿sabes qué? No te vayas por ahí. Y a mis hijas también, no por allá, no. Porque soy un papá tan malo que prohíbe a mis hijas. En la calle donde vivo hay una zanja de 1 metro. Está toda la laguna, porque está inundado. Y hay una zanja que no se ve, pero es de 1 metro. Y ya se volteó un camión ahí. ¿Okay? Entonces usted puede pensar lo que usted quiera de mí, pero yo le dije a mi esposa, no te vayas por ahí. En el coche no nos vamos a ir por ahí. Y mis hijas ni de loco los voy a llevar para allá. Usted puede pensar que soy un papá prohibitivo, no sé cómo se diga, ¿verdad? Un papá loco y restrictor, o no, como usted le quiera llamar. Pero la verdad no me importa lo que usted piense. Yo lo que quiero es criar bien a mis hijas. ¿Está conmigo o no? Entonces, usted no deje que le dé miedo lo que le diga la maestra, porque la maestra no parió a tus hijos. Y tu maestra no paga, y tu maestra no tiene la tutoría de tus hijos. Así que lo que la maestra o el maestro opine no es tan importante. Es tu responsabilidad, es tu derecho cómo vas a criar a tus hijos. ¿Sí está conmigo o no, hermano? Entonces tenga mucho cuidado. Yo le hago pensar en estas cosas porque mire, a veces damos demasiada confianza a nuestros hijos. Y usted se olvida que sus hijos tienen naturaleza de pecado también, igual que usted y que yo. Entonces yo le quiero animar que usted piense en estas cosas, porque Josafat temía a Dios, amaba a Dios, pero se le hizo fácil tener malos amigos, malas amistades, y su hijo Joram vio de eso y le gustó, y Joram salió mal, pero porque Josafat permitió muchas cosas. Entonces tenga mucho cuidado. Yo creo que un papá debería de involucrarse más. Yo creo, la tendencia que yo veo y que yo quiero evitar en mí es no ser un papá pasivo, que no se involucre en la vida de mis hijas. Yo le quiero animar, usted involúcrese en sus hijos, ayúdelos, platique con ellos, hábleles transparentemente. Y si sus hijos son adolescentes, ya tiene que haberles enseñado. Yo creo que para los 12 años, usted ya debió haber hablado de todo lo importante antes de los 12. Un pastor una vez le dijo a un joven, a una mamá, esa mamá tenía problemas con su hijo adolescente de 14 años y ella quería respuestas. Y entonces le dijo el problema que tenía con su hijo y el pastor le preguntó, ¿cuántos años tiene su hijo? 14. Y el pastor fue muy duro, pero entiendo lo que le dijo. El pastor le dijo, caso perdido. A los 14 años le dijo caso perdido. Y luego explicó por qué. Si usted apenas quiere empezar a instruirle a los 14 años, el carácter se forma casi en lo absoluto a los 5 años de edad, mis hermanos. Entonces, si usted no les enseñó cosas hasta los 5 años, a los 10 años, a los 10 años, a los 12 años, usted ya acabó. Lo único que va a hacer de los 12 años en adelante es guiarlos en sus decisiones, pero ya les forjó el carácter, ya les dio una personalidad, ya les amoldó, ya les internalizó, esa es una palabra muy importante, les internalizó valores. Y si usted tiene problemas a los 14, 15, ya está
La adolescencia es la cosecha de lo que usted sembró. Por eso usted debe de sembrar bien. Ahora, yo creo que aún hay esperanza cuando hay un joven problemático. Ore que Dios lo quebrante, que Dios lo guíe, que se dé cuenta que necesita a Dios. Así oró mi mamá por mí, así que no le estoy diciendo cosas que no pasaron en mi vida, y Dios me quebrantó a mí. Dios me trajo al camino de Dios de regreso, me humilló, me quebrantó, terminé en el hospital y Dios obró y trabajó en mí. Le agradezco a Dios porque aunque me dolió, mejor que me haya dolido a los 17 a que tenga una vida destruida a los 41. Entonces usted decide qué va a hacer, pero yo le quiero animar que cuide mucho a sus hijos y que mientras usted esté usted esté vivo, que sus hijos sepan que en esta casa se respeta a Dios, se respetan las cosas de Dios, y no lo vas a obligar, pero mientras esté en tu techo, tú tienes autoridad, ¿sí? Entonces yo pienso, hermano, que usted debe de cuidarse de los errores de Josafat. ¿Cuáles son los 3 errores de Josafat por los cuales Joram salió mal? Era un hombre de Dios, pero Joram salió mal. 3 errores vimos en esta noche que usted y yo queremos evitar, hermanos. Número 1, cuídese de sobreenfatizar lo económico. Número 2, internalícesle, ¿cómo se dice? Internalice los valores cristianos. ¿Okay? Es que esa palabra es muy importante porque no nada más es enseñar, es que le ayude Dios a que usted, el corazón que tiene usted para Dios, lo trasplante en el corazón de sus hijos. Eso es muy difícil, pero eso tarda tiempo. Con la ayuda de Dios, como me gustaría que mis hijas sepan que mi esposa y yo amamos a Dios. No somos perfectos, y usted me conoce, pero sí me gustaría que ellas sepan y que imiten que amamos también a Dios, aunque también somos imperfectos. ¿Cómo me gustaría traspasarles ese corazón a ellas? Usted traspáseles el corazón y la fe que usted tiene a sus hijos. Y número 3 y último, no cometa el error de ser muy permisivo con las amistades, con la tecnología, con las cosas que influencian a sus hijos y con las amistades que ellos mismos tienen. Si sus hijos tienen a sus mejores amigos en la escuela, ¿de dónde va a sacar novio o novia? ¿De la iglesia? No sea ingenuo. Si sus mejores amistades están en el mundo, se va a casar con alguien del mundo. Así de sencillo. Entonces usted tiene que saber dónde va a poner a sus hijos, ¿no? De dónde van a hacer amistad los hijos. Entonces tiene que pensar estas cosas, orar mucho. Pero Dios nos permite, hermanos, que podamos traspasar nuestra fe a la siguiente generación. Amén. Pero oremos, hermanos, porque no es fácil. Y todos batallamos. Todos estamos en la misma batalla, ¿verdad? Pero vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a pedirle al Señor su mano. Y recuerda, hermano, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si usted no conoce del todo al Señor, solo Cristo puede salvar una vida. Y hay una cosa que quiero encargarle. Los que tenemos chiquitos, asegurémonos que nuestros hijos son salvos. Asegúrese que sus hijos sean salvos o que serán salvos. Porque eso es el inicio de que Dios empiece a obrar en ellos, ¿no cree? Un pastor dijo esto: mi hija tiene un carácter muy fuerte y batalló mucho con su carácter, pero empezó a cambiar una vez que recibió a Cristo. Entonces, los que tenemos hijos pequeños, ore que sus hijos puedan de verdad, genuinamente ser salvos. Amén. Vamos a terminar y vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Y quiero poner en tus manos a todos los que somos papás. A lo mejor algunos ya son hasta abuelitos y se preocupan por sus nietos. Padre, yo veo aquí gente espiritual que intenta buscarte y congregarse y adorarte, cantarte, escuchar tu palabra. Y a todos nos da miedo, Señor, lo que vaya a pasar en nuestra siguiente generación. Padre, ayúdanos a ser cuidadosos, ayúdanos a tomar decisiones, guíanos con tu espíritu. Y si hay algo que tú hablaste al corazón, de algo que se haya enseñado, que tú lo usaste para hablar al corazón, Padre, te ruego que tú nos ayudes a tomar decisiones.
para que seamos mejores papás. Y Padre, ayúdanos a evitar los errores de Josafat, porque yo veo aquí gente que te ama, pero aún hay mucho que yo y mis hermanos tenemos que hacer con nuestra siguiente generación. Ayúdanos a tomar decisiones. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, yo le quiero invitar, hermano, a tomar un momento y orar por sus hijos, orar por sus nietos y decirle: Señor, ayúdame a ser una buena mamá, un buen papá. Ayúdame a evitar los errores de Josafat. Ayúdame a traspasar mi fe a mis hijos. Algunos tienen hijos jóvenes, hermanos, siga orando por sus adolescentes. Algunos tienen hijos más pequeños, oren por ellos y tomen decisiones desde ahorita. A lo mejor tiene usted nietos y le preocupan, ore por ellos, por sus hijos y por sus nietos. Y dígale: Señor, ayúdame a poder traspasar mi fe y mi corazón por ti a ellos. Y si Dios le ha hablado a su corazón y dice: yo estoy tomando decisiones, déjeme orar por usted, nada más levánteme su mano un momentito. ¿Puedo ver su mano? Dios me habló a mi corazón, pastor, estoy tomando una decisión o dos. ¿Puedo ver su mano? Amén, amén. Varias manos. ¿Por qué no ora usted en su corazón? Le dice: Dios, ayúdame a ser mejor papá, a ser mejor mamá, a criar mejor a mis hijos, a tener más cuidado, no descuidarme para que Satanás no entre, no se robe el mundo a mis hijos. Ayúdame, Señor. Quiero que mis hijos caminen en tus caminos. Quiero que el corazón que tú me has dado de amarte y seguirte, ayúdame a que ellos también tengan ese corazón. ¿Por qué no ora a Dios un momento? Le pide por sus hijos y sus nietos. Y le dice: Señor, te pido una vez más por mis hijos. Ayúdame a enseñarles bien. Ayúdame a insistir más. Ayúdame a cuidar más. Ayúdame a enseñar mejor. Ayúdame a tener cuidado de estos errores. Y ayúdame, Señor. Quiero que mis hijos te amen igual que yo te amo. Ayúdame, ayúdanos como papás. Quiero preguntar si usted está seguro de ir al cielo. Sabe que solo Jesús puede darle la seguridad de ir al cielo, darle la vida eterna y ser su Dios. Josafat tenía un Dios, pero Joram no tenía Dios. Y tal vez usted siente la necesidad de decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, yo quiero recibirte en mi corazón. Tal vez usted no recuerda un momento en su vida en que haya invitado a Cristo a entrar a su vida y que sea su Salvador personal. Y si usted no puede recordar un momento donde Cristo haya entrado a su vida, se haya puesto a cuentas con Él, yo le quiero invitar a recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y quiero orar por usted. ¿Habría alguien que diga: pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón? Yo quiero que Él entre a mi vida y me cambie, me salve. Entonces yo quisiera orar por usted. Solamente levánteme su mano un momentito. ¿Habría alguien que diga: yo quiero recibir a Cristo, pastor? ¿Habrá alguno? Amén. Una dama, un joven. ¿Alguien más? Yo quiero recibir a Cristo. ¿Alguien? ¿Alguien más? Yo quiero recibir a Cristo. Sí, hermano Ricardo. Tú, hermano vos. Alguien se va a acercar a usted, le va a ayudar a tomar esta decisión de recibir a Cristo. Señor, te quiero rogar por nuestras familias aquí presentes. Todos los que estamos aquí te necesitamos, Señor. Y te pido porque todos los que somos papás o mamás aquí, nos ayude, Señor, porque yo siento que todavía tenemos que mejorar. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida como papás, como mamás. Tal vez algunos hermanos que se preocupan por sus hijos ya casados, por sus nietos. Padre, ayúdales a influenciar a su familia. Gracias por los abuelitos que traen a sus nietos, que influencian a sus hijos para que te busquen sus hijos aún en su adultez. Te ruego, Padre, que nos ayudes porque todos batallamos y todos anhelamos que la siguiente generación también te tema, también te ame, también te adore, también te siga, Señor.
porque ninguno aquí somos perfectos, ni somos lo que ya deberíamos de ser, pero Señor, yo sí veo el deseo de mis hermanos de ser gente espiritual. Solamente ayúdanos a traspasar eso a la siguiente generación. Le pido por las personas que anhelan que tú entres a su vida y quieren recibirte por la fe, que puedan claramente entender bien qué es tu evangelio y cómo invitar a Cristo a entrar a sus vidas. Te pido, Padre, que tú obres en ellos también y que puedan al final de esta noche tener la certeza de que Cristo es su Salvador y que está en su corazón. Bendice, Señor, cada decisión tomada. Aún yo sé que hay hermanos en la transmisión que pues por lejanía o por salud no están aquí y que están orando y pidiéndote por su familia. Escúchales, ayúdanos, Señor, a tomar decisiones claras, firmes y muy específicas, muy claras, de manera que podamos hacer mejor trabajo en la educación de nuestros hijos. Ayúdanos a darles herencia espiritual a nuestra familia. Te lo rogamos, ayúdanos, que todos, la siguiente generación nos recuerde por nuestro amor a ti, por nuestro sacrificio, por nuestra sinceridad de nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a